Bueno, buenos días a todas. Agradecemos mucho. Buenos días a todas. Gracias. Agradecemos mucho su asistencia a esta conferencia de prensa, que sobre todo tiene que ver con dos asuntos muy importantes, que uno tiene que ver con toda este caminar de los pueblos que están siendo afectados en su tierra, en su territorio, en todo lo que son sus recursos, ¿no? Y que sobre todo tienen una forma de ver la vida distinta en cuestión de la relación que tienen con la naturaleza, en relación que tienen con este ser de esta vida campesina y con este tipo de desarrollo, ¿no? En la comprensión distinta de un desarrollo que no atente contra la naturaleza, tal como lo señala la conferencia de Río, la declaración de la conferencia de Río. Y bueno, ellos han estado, a partir de que se inicia el proyecto Integral Morelos, que nos explicarán, profundizarán un poco nuestras compañeras y compañeros, que es un gasoducto que pasa por Tlaxcala, Puebla y Morelos, cerca de en las faldas y en la zona amarilla y naranja del volcán Popocatépetl, que consta también de un acueducto que viene de Cuautla, donde exactamente van a extraer y llevar las aguas negras para la termoeléctrica, quitando este insumo de riego que es muy importante para la vida de la región. Y por otro lado, la instalación de una termoeléctrica que se ha visto que va a tener un impacto en el medio ambiente, en la naturaleza e incluso en la desaparición de especies endógenas. Entonces los pueblos se han movilizado, han tenido manifestaciones pacíficas, y dentro de estas manifestaciones pacíficas y de este diálogo que han tenido con diferentes niveles de gobierno, tanto municipal, estatal e incluso federal, pues lo que se ha visto es que a veces se concerta o se dan acuerdos en este diálogo y se rompe. El diálogo se rompe cuando llega la policía, cuando ataca a la población, y en este caso incluso detiene a defensores de derechos humanos que tienen que ver con que son defensores por el medio ambiente, ¿no? Por un ambiente sano, por una vida campesina, y los detienen arbitrariamente. Aquí es muy importante señalar que la detención arbitraria es aquella detención que se hace a una persona para que deje de hacer, en este caso, para que deje de defender su tierra y territorio. Posteriormente a esto, existen hechos de tortura que nos va a comentar Jaime Domínguez Pérez, aquí a mi mano izquierda, y otros hechos también de amenaza, ¿no? Aquí es muy importante señalar que el papel de las autoridades ha sido de omisiones, ¿no? De omisiones en las que ellos están comprometidas al respeto, ¿no? Al cuidado, a la atención, a la sanción de las violaciones a derechos humanos y a la no repetición de las mismas. Las autoridades han vulnerado los derechos humanos en diferentes niveles, desde el medio ambiente y lo que es la información y la consulta, hasta la propia vida de compañeras y compañeros. Entonces, bueno, en la mesa tenemos el gusto de contar con la presencia de Jaime Domínguez Pérez, que comentará su experiencia que se llevó a cabo desde el 21 de septiembre, ¿no? Desde el 20 de septiembre, 19, con una detención arbitraria, ¿no? La cual, bueno, luego ubicaremos ya todas las acciones que se hicieron a nivel internacional y a nivel nacional, y posteriormente pasaremos con las otras organizaciones, con el colectivo contra la tortura y la impunidad, con esta Edith Escareño,
También vamos a pasar con el Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero, y con la REMARC y AMAC, ¿no? Entonces, le paso la palabra a Jaime. Gracias. Buenos días, mi nombre es Jaime Domínguez Pérez y pertenezco al Frente en Defensa de la Tierra, Morelos, Puebla y Tlaxcala. En este contexto que acaba de decir la compañera Alicia, pues la termoeléctrica necesita de agua y necesita de gas. Los pueblos nos venimos oponiendo porque van a pasar, en el caso de mi pueblo, que soy de Telco, así un mes son las obras que llevan 9.000 millones de litros diarios. Y en el caso del agua, van a estar 50 millones de litros de agua. Uno es de gas y otro es de agua. Pues estamos en una asamblea allá en la Gabriel de Tepa, cerca de Chirimol, Cuautla, Morelos. Las autoridades habían comprometido que hasta octubre no iban a reanudar las obras. Entonces nosotros nos juntamos a las 9 de la mañana y llegamos ahí y estuvimos un rato, platicamos y después vimos que empezó a llegar mucha fuerza pública, granaderos de la Policía Estatal. Lo que hicimos fue replegarnos, nosotros nos replegamos para evitar alguna agresión, porque en la tarde teníamos una asamblea y íbamos a platicar precisamente este asunto. Estábamos abajo de una mate de más de 300 años, un árbol grande, donde ahí habían rascado las raíces para pasar el acueducto y pues por supuesto esa mata se va secando, pero las autoridades no les importa el medio ambiente. Estábamos unidos cuando de repente se formaron los granaderos y empiezan a avanzar hacia las personas que estábamos ahí en la asamblea decidiendo, ya no estábamos yendo, morir, y detrás de ellos venía una máquina muy grande, así, venía avanzaban ellos y avanzaba la máquina. Ya en la mañana un ingeniero de ellos había dicho que tenía órdenes de la empresa de pasar la máquina que me diera al lugar y costara lo que costara. Pues ya estando ahí, las compañeras, como siempre las mujeres, se sintieron agredidas y se ponen su cuerpo, que casi es lo único que a veces tenemos cuando hay una actividad así, y las empiezan a empujar a todas, las van tirando, las van quitando. A las señoras, pues es indignante, ¿no?, lo que sucede cuando se entra así la policía. Y de repente, pues yo estaba hablando con el compañero Pepe de Derechos Humanos Independientes, cuando veo que el comandante le da una señal a unos granaderos que venían atrás y me rodean y me sustraen de la mayor gente. Me suben a la camioneta, me ponen las esposas y me llevan, salen a toda velocidad y me llevan a la central de policía y del mando único de Telcingo, Morelos. Ya llegando ahí, digo, esposado, no me podía bajar, me empezaron a golpear, me dijeron que bajara la cabeza, me pusieron mi camisa, me la voltearon para que no viera nada. Y ya adentro me empezaron a golpear en la cabeza, en los oídos. Yo siempre estuve gritando que quería a un representante de derechos humanos y ellos siempre me estuvieron diciendo: aquí nosotros derechos humanos aquí somos nosotros decidimos quién sale, quién se muere o quién le da diabetes, aquí nadie te va a defender. Todo esto te pasa por andar dependiendo de sus sitios mugrosos. Pues me estuvieron golpeando bastante, no sé, ya estando ahí se pierde el tiempo y la noción en ese estado de verdad. Pero luego me tuvieron hincado, a lo mejor calculo como 1 hora y media, con la camisa volteada y no me podía parar. Si me paraba me volvían a pegar, me estuvieron amenazando. En un momento me quitaron
la camisa. Y en eso vi que entró la compañera del campo, Samantha César, y otro compañero. Alcancé a gritar: Samantha, aquí estoy. Pero pues eso al parecer salió. Inmediatamente que salió, suben a la camioneta, la empujan despacito para que nos escucharan los compañeros que me estaban moviendo. Y ahí empezaron a decir, aparte de que bueno, con sus palabras, esa pinche vieja que se cree de derechos humanos, nosotros la podemos violar. Y demás groserías dijeron respecto a ella. Después me suben a la camioneta, ya en el camino pues me vuelven a tundir, me llevan hasta la ciudad de Cuernavaca, pero en el transcurso de esas horas me fueron diciendo: ya está el helicóptero para desaparecerte. Yo siempre les dije: soy hipertenso, no me pueden tratar así. Tenía muy apretadas las esposas. Dice: ya tenemos una cueva, y si te pasa, te vamos a matar, pues, ¿qué te estás creyendo? Como eso, bueno, yo resumo porque en realidad pues fueron 7 horas, y todo lo que pueden hacer una persona en 7 horas es terrible. Me llevan a la Torre Morelos, y ahí me tienen un rato ubicado, otro rato parado, pero con las esposas muy apretadas. Yo sentía que no tenía movimiento. Me movía tantito y me decían: párate, hijo de la chingada, para que no entiendes, aquí mandamos nosotros. En un momento me vieron parado y me quitaron la camisa, y pude ver que entraban 2 gentes con chalecos como los que usa la Comisión Federal de Electricidad. De ahí, yo creo que fueron a inventar el delito personal. Me llevan, me sacan otra vez, pero no conforme con que me llevan con las esposas, después de que les decía que me las apretaba, me meten el brazo para apretármelas más. Yo decía: ¿por qué me maltratas tanto? O sea, dice así: esto es el protocolo que nosotros aquí usamos. De ahí me llevan a la Procuraduría de la República a las 6, más o menos 6 de la tarde. Y veo que entran estas 2 personas de la CFE. Después de eso, paso al Ministerio Público y me dice: tú andabas con una navaja. Digo: no sé de qué me hablas. Tú andabas con una navaja. Digo: no sé de qué me hablas. Y al final me dijeron: oye, déjame hacer una llamada. Dice: pues no tenemos para tiempo de estar haciendo llamadas. Perdí mi teléfono cuando me detuvieron. Estaba hablando por teléfono, ahí tenía toda mi agenda y no me acordaba ningún número. Sin embargo, tenía una tarjeta de respiro internacional de una compañía de Serapaz. Le di la tarjeta al número y hice una oportunidad: ya perdiste. Oiga, déjame hablar, no, ya perdiste. Y así me meten a los separos. Yo siempre pedí un defensor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y nunca me lo asistieron. Estuve pidiendo medicina. Hasta las 11 llegó un doctor, nada más me dijo que no tenía medicina. De ahí estuve recluido hasta las 3 de la tarde, sin comunicado, prácticamente después de que pude ver a la compañera Samantha César del Campo, que llegó, y hasta entonces tuve contacto hacia el exterior. Aquí el delito que se me acusa es que yo con una navaja amenacé a 2 trabajadores de la CFE, cosa que no es cierto. O sea, lo mostré también, y supongamos que fuera así, un 1% de probabilidades que sí haya sido, ellos no tendrían derecho a tratarme así. Esta es la segunda vez que me detienen en menos de un año. La primera fue el 4 de diciembre, donde estábamos haciendo guardia en el Palacio de Jatetelco. El pueblo decidió cerrar la presidencia porque el presidente nos había engañado y dio el paso del gasoducto. Pues en esa ocasión también me inventaron otro delito que al final no prosperó por falta de elementos. Hoy es la segunda vez que el gobierno de Graco Ramírez
pues agrede contra mi persona, y no nomás contra mi persona, sino contra los pueblos. Y pues nosotros denunciamos la actitud del gobernador del estado de Morelos, del secretario de Gobernación Jorge Meseguer y de la secretaria Alicia Pasquelina, porque yo soy un defensor de derechos humanos, del medio ambiente, un activista, pero la criminalización es para todo el estado de Morelos, o sea, para todos los pobrecitos, los andan revisando. Si algún día van, ojalá que no les toque, cuando los paren, los van a encaminar, o sea, falta gobierno realmente en el estado de Morelos. Y los hacemos responsables, y también el presidente municipal de mi pueblo, Romano Fuentes, Galicia, que había mandado decir que entre él y Graco también tenía una fiestecita para mí y para otra compañera del municipio de Jantetelco. Muchas gracias, Jaime. Bueno, ahorita vamos a pasar con el colectivo contra la tortura y la impunidad, ¿no? Con Edith Escareño, un poco comentando todos estos hechos que implican la tortura y también la cuestión como de las amenazas a nuestra compañera y defensora también Samantha César Vargas. Y también en todo este tiempo que se ha dado este proyecto integral Morelos sin la anuencia o consulta de los propios pueblos, las autoridades en diferentes tiempos han señalado a Juan Carlos Flores Solís de Puebla, a Samir Flores de la comunidad de Amicingo, a Mayra Castillo de la comunidad de Huesca, a Sergio Ortiz de la comunidad de Nextepango, a Irma Sánchez de la comunidad de Jantetelco, Antonio Alonso de Cuautla, y nosotros también, cualquier cosa que les vaya a pasar por las amenazas, hostigamientos que han sido de manera a veces sutil y a veces de manera muy directa, pues responsabilizamos al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al gobernador del estado de Morelos, el licenciado Graco Luis Ramírez, y también por toda esta cuestión de la creación, el invento del delito contra Jaime Domínguez Pérez. Estamos nosotros responsabilizando al procurador de justicia del estado de Morelos, Rodrigo Dorantes. Seguimos con la compañera. Gracias, buenos días. El colectivo contra la tortura y la impunidad se suma a la denuncia de detención arbitraria y tortura al defensor del agua y del territorio Jaime Domínguez Pérez, realizada el día 19 de septiembre en el municipio de Cuautla del estado de Morelos. Basados en que México ha ratificado la Convención contra la Tortura en 1986, ya hace 27 años, con la cual el Estado mexicano reconoció el derecho de cualquier persona de no ser sometida a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Con su ratificación, el Estado mexicano está obligado a llevar a cabo investigaciones prontas e imparciales, castigar a los responsables directos e indirectos y reparar el daño a las víctimas. En general, tiene que tomar todas las medidas necesarias para impedir los actos de tortura. La detención de Jaime Domínguez Pérez se enmarca en el contexto de las políticas de seguridad pública, con el uso de la tortura y malos tratos a escala municipal, estatal y federal contra activistas, líderes sociales y defensores de derechos humanos como instrumento de represión y de criminalización de la protesta social. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, al que pertenece Jaime, representa un proceso de resistencia que cuestiona las políticas económicas y sociales, exigen el respeto a los derechos básicos de la población, y parece que las autoridades del estado de Morelos prefieren recurrir a una política de mano dura, represiva, en lugar del diálogo y el respeto a los derechos humanos. Por lo anterior y lo ya comentado por Jaime, el colectivo contra la tortura y la impunidad solicita a las autoridades del municipio de Cuautla y del estado de Morelos: 1. La investigación pronta y imparcial sobre los posibles hechos de tortura y otros tratos o penas inhumanos o degradantes dirigidas a Jaime Domínguez Pérez por parte del Mando Único de Morelos.
2. La aplicación del Protocolo de Estambul para la investigación y documentación de estos hechos. 3. La sanción a los responsables materiales e intelectuales de estos hechos. 4. Que se realice una reparación integral al defensor Jaime Domínguez Pérez. 5. Garantizar la seguridad de Jaime, su familia, los compañeros del Frente y de las organizaciones que acompañan esta denuncia. La explicación del protocolo de detención que está utilizando el mando único de la policía en el estado de Morelos, que tiene que ver con detenciones arbitrarias, posiciones forzadas, amenazas de muerte, aislamiento, negar información, no atención médica, traslados sin avisos, golpes e incomunicación. Si esta es la manera de actuar de las autoridades del municipio y del estado, que explique por qué se está dando este protocolo para reprimir, porque eso estaría haciendo las autoridades. Si este es su proceder, entonces no es su protocolo de detención, ¿no? Y si es un protocolo de detención, bueno, que nos explique por qué se está llevando a cabo de esta manera, que no garantiza absolutamente ninguno de los derechos humanos, ni la protección a defensores, que tan en boga está, tanto en los estados como a nivel estatal como federal, que se presume del respeto a derechos humanos, y este es un ejemplo más de que no está siendo llevado a cabo. Muchísimas gracias. Es de señalarse que las acciones urgentes se hicieron a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México, al Relator Especial contra la Tortura de las Naciones Unidas, a la Relatora de Defensores de Derechos Humanos, Margaret Secaria, y han sido replicadas por diversas organizaciones, como son la Organización Popular Independiente del Guerrero, la Fundación Lidia Cacho, el Movimiento Popular de Pueblo y Colonias del Sur, la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio, el Movimiento Migrante Mesoamericano, la Red Nacional de Resistencia Civil, el Centro de Derechos Humanos Betty Cariño, el Centro de Derechos Humanos Tualtepeyolo, el Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos y Desarrollo Local, las comunidades campesinas y urbanas con alternativas, Ciencia Social Alternativa AC, Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gopshishar, Instituto Ignacio Yacuría, Frontera con Justicia C, Universidad de la Tierra en Puebla, el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero, la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos AC, el Comité de Solidaridad Monseñor Romero, el Centro de Reflexión y Acción Laboral, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, la Red Nacional de Organismos Civiles, Todos los Derechos para Todos. Ahorita le vamos a pasar la palabra exactamente a Janet Ramírez, del Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero. Muchas gracias. Gracias, buenos días compañeros, compañeras. Pues el Centro de Derechos Humanos, a pesar de que su trabajo y su inicio es en el Estado de México, siempre hemos dicho que no podemos ser indiferentes ante las injusticias que pasan en otros estados. Y es por eso que también nos sumamos en el momento en el que el compañero es detenido, nos sumamos a la acción urgente para su pronta liberación. Lo que nos preocupa y se nos hace muy alarmante es todo lo que está aconteciendo aquí en el país, esto del ataque a los defensores de derechos humanos. Lo que ocurrió con nuestro compañero Jaime es uno de los muchos casos que acontecen día con día en el país. Existe el mecanismo de defensa para las defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas, compañeros de Coyotepec, un compañero de nombre Vicente, estaba inscrito en este mecanismo y hace unas semanas el compañero fue apuñalado en su hogar, lo cual quiere decir que el Estado no está velando ni salvaguardando la integridad física de nuestros compañeros. Y vemos muy alarmante esta violación a estos derechos humanos, a su integridad física. Lo que ocurrió con nuestro compañero, las agresiones físicas, las agresiones psicológicas. A pesar de las agresiones psicológicas, vemos que es un medio que el gobierno utiliza para paralizar. Nos mete el miedo para que paremos, para que dejemos de hacer las acciones, las actividades que llevamos a cabo. Pero es necesario
que estemos conscientes de que cada una de las acciones que las organizaciones, los movimientos, los frentes realizan es por una lucha justa. Lo que están realizando los compañeros del frente es en defensa del agua, de la tierra, de su territorio. Son pueblos, son comunidades que al desplazarlas, al quitarles su tierra, pierden parte de ellos, pierden su cosmovisión, como en muchas poblaciones estamos viendo, como es el caso de Xochicuautla, como es el caso de San Francisco Magún. Lo que vemos también es que el gobierno solamente vela por sus intereses económicos. Al meter esas empresas transnacionales, vienen a decir que van a crear el empleo. Hoy la jornada saca una nota donde dice que el 20% de la población local solamente es la que recibe trabajo. Un 20%. ¿Y cuánta trabajo, dicen estas empresas transnacionales, generar en las comunidades a las cuales vienen a saquear sus aguas, sus tierras? También esta modalidad de la infraestructura, de crear casas, de crear los megaproyectos, lo único que van atrás de nuestras aguas, de nuestras comunidades, que en muchas ocasiones ellos controlan su agua, controlan su territorio, lo que está pasando en Oaxaca con los compañeros de San Dionisio del Mar. Es algo alarmante lo que se está viviendo aquí en el país, y aún con saquear nuestras tierras todavía vienen y golpean a los defensores de derechos humanos. Porque hay que aclarar que nuestro compañero Jaime se asume como activista, pero es necesario decir que es un defensor de derechos humanos del agua, y también necesita el respeto, la integridad, que el Estado vele y salvaguarde su integridad física, y también responsabilizamos al gobierno, al Estado, al gobernador del Estado de México, al presidente, porque ellos son los encargados de salvaguardar la integridad de nuestros compañeros defensores de derechos humanos. Y cualquier otro ciudadano tiene derecho a este artículo, que tiene derecho a la vida, y no se le tiene que estar violentando ninguno de sus derechos. Y por eso el Centro de Derechos Humanos está presente y se suma a las exigencias, también se suma al respeto de los pueblos, que se les respete sus tierras, que se les respete sus aguas. Gracias. Muchas gracias, Janet. Una de las preocupaciones que tenemos, dados los operativos policiales y que obviamente no están cumpliendo con los principios internacionales del uso de la fuerza, y aparte es de señalarse que el papel de la Comisión Estatal de Derechos Humanos deja mucho que decir aquí, debido a que no estuvo presente, llegó demasiado tarde y fue muy negligente en su actuar. Estamos nosotros, todas las organizaciones presentes y que han suscrito estas acciones, muy preocupadas por lo que pueda suceder con las comunidades y ejidos afectados en Morelos, como Jantetelco, Amilcingo, Temuac, Huazulco, Amayuca, Huesca, Colonia Gabriel Tepeapa, Colonia Algodonar, Tenextepango, Apatlaco, Las Piedras, Ahuehueyo, Anenecuilco, Moyotepec, Salitre, Ticumán, Abelardo y Chinameca. Ahorita le voy a dar la palabra a Marco, de la Red Mexicana de Acción por el Libre Comercio. Sí, bueno, primero quiero expresar nuestra solidaridad con el compañero Jaime, de parte de todas las organizaciones que componemos la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio y la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos. Esto que le pasó a Jaime no es un hecho aislado, eso es una cosa que queremos dejar sentado. No es una cosa de que unos policías con falta de preparación se les subió la adrenalina, se enojaron o cualquier cosa casual que haya pasado. No es un hecho casual. Lo preocupante es de que se está convirtiendo en una política de Estado en México. Si ustedes ven, abrir cualquier periódico, atender cualquier noticiero de cualquier estado de la República, y nosotros vemos dos constantes. Una primera, que el gobierno federal insiste en abrir las fronteras nacionales
a la inversión privada, a las empresas transnacionales extranjeras y dándoles todas las facilidades, con facilidades para no pagar impuestos, con facilidades para apropiarse de territorios, de agua, de recursos, de los bienes comunales de la gente, de las comunidades, de los pueblos indígenas, de todos los mexicanos. Y eso es una constante, lo pueden ver, lo declara a diario Enrique Peña Nieto, ¿no? Dice que México es un territorio de oportunidad para los negocios, que la inversión extranjera es bienvenida. Desde que era candidato anda haciendo giras promoviendo, invitando a todos los inversionistas a que vengan a México. Cuando todos los megaproyectos de inversión se echan a andar, implican que si echan a querer andar una presa, quiere decir que pueblos enteros van a ser desalojados de sus bosques, de su tierra, de su agua, de sus casas, de su tierra de labor. Si quieren hacer un megaproyecto que significa infraestructura como carreteras, autopistas, quiere decir que los pueblos van a ser afectados. Cuando se trata de instrumentar megaproyectos de inversión para energía renovable, que presumen que ahora andamos muy ecologistas, como los parques eólicos, implica que pasan por encima de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de comunidades indígenas enteras. Y cuando estas comunidades empiezan a protestar y a exigir estos derechos, otro derecho más les es violado: el derecho a la protesta, el derecho a ser consultados, el derecho a ser tomados en cuenta, el derecho a la libertad de expresión para dar a conocer que no están de acuerdo con esta política de despojo, desalojo, y que cada vez más es acompañada de esta política de Estado a la que me refiero, que es que la policía, el ejército, la marina y a veces también fuerzas de choque paramilitares son utilizadas por el gobierno mexicano en contubernio con las empresas transnacionales. Eso es lo que ha pasado, y menciono nada más algunos casos para que lo tengan en cuenta, con comunidades que se han opuesto a las empresas mineras canadienses en varios estados de la República, y que significó, por ejemplo, en Chiapas, el asesinato del compañero Mariano Abarca, o en el caso de Oaxaca, el asesinato de los compañeros Bernardo Vázquez y Bernardo Méndez, o en Chihuahua, de los defensores del Barzón, defensores del agua y contra la minería, el matrimonio Solorio. En el caso del Istmo de Tehuantepec, compañeros que se vienen oponiendo a los parques eólicos, que son impuestos fundamentalmente por empresas transnacionales españolas, pero tenemos el caso de compañeros detenidos, hostigados, amenazados de muerte, como son Betina Cruz Velázquez, Rodrigo Flores Peñalosa, el compañero Carlos Beas, de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, o el compañero Isaúl Zelaya, de San Dionisio del Mar, o el caso de los compañeros de la Asamblea Popular de Pueblos de Cuchitán, también en lucha contra las eólicas. O en el caso de los que defienden el agua, el caso reciente del compañero Noé Vázquez Ortiz, que fue asesinado a pedradas en Veracruz en el momento de inicio del movimiento, de un encuentro por el 10º aniversario del movimiento de afectados por las presas. O los compañeros de La Parota en Guerrero, que han sufrido cárcel y amenazas constantemente. Son solo ejemplos, digamos, botones de muestra, pero que confirman un patrón en el que los mexicanos, las organizaciones sociales, queremos que sea frenado. Queremos exigirle al gobierno federal, a los gobiernos estatales y municipales, que se atengan a la legalidad, que respeten los derechos humanos, que respeten el derecho a la consulta, sobre todo de las comunidades indígenas, que son las que están siendo avasalladas. Y en el caso concreto, exigimos que los derechos humanos del compañero Jaime Domínguez sean respetados, que se respete su integridad física, y que incluso, ¿no?, pedimos a ustedes, a la prensa, pedimos a todos los mexicanos que estén atentos de la salud de Jaime. Él ahorita, antes de iniciar la conferencia, me dice que no está oyendo bien por los golpes que recibió en la cabeza. Yo le digo que no se debe de dejar pendiente, tiene que ser revisado por un médico de confianza, ¿no? No nada más por los médicos legistas que nada más lo vieron y medicina le dieron, pero tiene que estarse atentos a las secuelas que pueda tener este acto represivo, innombrable, injustificable,
y que los culpables deben ser castigados. Muchas gracias. Muchas gracias. Es muy importante señalar que por lo menos desde antes de que se formara la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nunca habíamos vivido lo que estamos viviendo hoy en México. Es decir, la política extractivista que está ahorita en todas partes es algo de este último periodo. Es algo que viene con las transnacionales que en sus propios países no pueden hacer lo que aquí, debido a que tienen una normativa ambiental que se implementa. Aquí ni siquiera tenemos el marco normativo adecuado, homologado con las directrices internacionales, y aparte tenemos un Estado que deja y permite la impunidad cuando llenan los ríos de cianuro o arsénico por las minas de oro, cuando extraen el agua, y con eso se viene todo un proceso de descampesinización del campo y una migración que se va a enfrentar tanto la ciudad como toda la migración que va a Estados Unidos, donde sabemos que mujeres, niñas, niños y hombres están siendo amenazados, están siendo secuestrados o están siendo utilizados para otros fines. Entonces sí, creemos que es una política de Estado. Y Jaime, como otros muchos y muchas defensoras, están siendo la estrategia o la táctica del Estado para poder avanzar con proyectos multimillonarios que afectan la vida y los intereses de los propios mexicanos. Es algo que no informan, es algo que no consultan, es algo que vienen y arrasan. Están arrasando, están empobreciendo al pueblo mexicano, y esto de la pobreza, del empobrecimiento y cómo se está ampliando la desigualdad social, sobre todo se ve en 4 países, que son México, Brasil, la India y China. Entonces es muy importante recalcar que este acto de detención arbitraria que terminó con torturas y con amenazas a la defensora Samantha César Vargas del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos es parte de esta política de Estado de permitir a las transnacionales que junto con las paraestatales o con la Comisión Federal de Electricidad puedan realizar actos que van a atentar contra la vida de los pueblos. Y en este sentido también estamos muy preocupados por el gasoducto, que esté en una zona naranja y amarilla del volcán, y que investigadores de la UNAM y que la propia CENAPRED han señalado la peligrosidad de dicho proyecto para la vida de 60 pueblos. Entonces, bueno, con esto cerraríamos y abrimos. Sí, quisiera. Jaime quiere agregar algo más y luego se abriría para las preguntas. Gracias. Pues nada más, también está el compañero Juan, y también está la amenaza del corrido del rumor que también el gobierno lo quiere aprender. Entonces responsabilizamos al gobierno de Juan Carlos Flores de cualquier hecho o agresión o detención que pueda sufrir en este contexto de la criminalización. El día de mañana vamos a ir con la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para dar seguimiento a todas las acciones que se han realizado desde el año pasado y para mantener con la información suficiente a los relatores y a la propia oficina. No sé si habría alguna pregunta. Sí, aquí hablan de la oposición por parte del pueblo de Totla al acueducto o gasoducto. Exactamente en qué condición se encuentran estas manifestaciones de protesta después de esta agresión a Jaime. ¿Se mantienen todavía la comunidad
llevando a cabo estas acciones de inconformidad o no nos han dejado a un lado, porque al final de cuentas, como ustedes lo mencionan, es una especie de intimidación del gobierno o de las autoridades en contra de los pobladores. ¿Cómo se encuentra además? No sé si ustedes van a acudir a la oficina del alto comisionado, pero prevén presentar alguna queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque al final, para que llegue a las instancias internacionales, requieren siempre que se agoten aquí las instancias jurídicas, ¿no?, en el país. A ver, respondo lo último y luego le paso la palabra, no sé si al compañero Jaime. Sí. En cuanto a lo último, en el caso de acciones urgentes que tienen que ver con amenazas, detenciones arbitrarias, desaparición, tortura o violencia contra la mujer, se puede acudir directamente a instancias internacionales, como es Naciones Unidas, en el mecanismo de acción urgente, que es una carta que se envía señalando los hechos y solicitando a las autoridades que respeten los derechos humanos que ellos ratificaron a través de los diferentes tratados internacionales de derechos humanos. Es de señalarse también que se fue con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la cual realmente fue muy negligente y no llegó, creo que sino hasta el final, ¿no? Entonces, ciertamente hay este tipo de mecanismos de emergencia para acudir a las instancias internacionales. Seguramente vamos a acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o a la Comisión Estatal, pero debido a la ineptitud de la Comisión Estatal, vamos a pedir que el caso se atraiga a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el hecho de tortura, ¿no? Aparte, estamos pensando la cuestión de formar medidas cautelares, medidas de prevención para las defensoras y defensores que están siendo amenazadas y hostigados. En el momento que se haga, daremos aviso también de este tipo de acciones. Bueno, contestando a la pregunta de la resistencia de los pueblos. Pues sí, los pueblos vienen resistiendo efectivamente, pero ellos traen una política, por ejemplo, en Huesca mandaron como 250 estatales, 250 federales. Así con esa fuerza están construyendo la termoeléctrica. En el caso del acueducto, la gente está inconforme, se está organizando, pero ellos, por lo que quieren pasar rápido para no darle tiempo a la gente que se organiza, y cuando se empieza a organizar, pues llegan los granaderos. Hasta la fecha nosotros no hemos tenido ninguna agresión hacia ellos. Creemos que es más grande el proyecto y que son muchísimos pueblos y que cada pueblo va respondiendo. El hecho de que me hayan agredido a mí en persona, porque soy un poco como el vocero, llamémoslo así, pero también porque ya están enfilando para pasar entre Almicingo y Jantetelco el gasoducto, que va a llegar por pasar por Puebla y Tlaxcala. Entonces ellos lo que están haciendo es como querer desmoralizar a la gente que estamos en lucha, y también seguramente, como ellos mismos dicen, metro por metro, granadero tras granadero irán cuidando que esta obra para ellos les funcione. ¿Son 3 obras o cuántas obras serían? Sí, pues son 4 obras en total, son 2 termoeléctricas, un acueducto, un gasoducto y torres de alta tensión. ¿Que afectan a cuántos poblados? Bueno, estamos hablando en la primera etapa de la construcción, porque es un gasoducto que va hasta Cuernavaca, Estado de México, Querétaro. En esta primera etapa estamos hablando que cerca nada más de pueblos, como unos 85 más colonias. También, ¿cuánto tiempo estuviste preso? ¿Estuviste preso ahí y torturado durante este tiempo? Mencionas que fuiste incomunicado. ¿Estuviste entonces durante horas, cuántos días? Bueno, en su poder de los policías, de las 11 a las 6 de la tarde, o sea, entre ellos. Después me entregaron a la Procuraduría y bueno, yo entré el jueves 19 a las 11 y salí el sábado 21 a las 2 de la tarde. Sí, bueno, también ya presentamos la denuncia
con el expediente 432-213 a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Esta es la segunda que presento porque ya en otro momento fue detenido la segunda denuncia. En menos de un año llevo 2 detenciones y creo que pues, ojalá que las dos prosperen porque vamos a irnos a nivel internacional. Bueno, otra pregunta. Entonces, con esta situación, pues parece que el gobierno federal lo único que hace a las demandas populares, como el caso de la CENTE, pues está respondiendo con represión. Vimos el caso del Zócalo capitalino. ¿Qué esperan? ¿Dónde creen que vayan a llegar? Pues parece que no escuchan las demandas de las autoridades locales ni las federales. Yo creo que pues ahora también está lo de los tornados, ¿no? Que entraron. Pues es la crisis del país, la crisis del sistema. ¿Qué esperamos? Nosotros esperamos unirnos y organizarnos para poder defender nuestro territorio, nuestra agua y nuestra vida. Esto es como, no es el inicio, pero es como la punta, llamémoslo así, de todo un movimiento social que se va a generar en los próximos años. Pues a dónde apunta al exterminio, justo al despojo del territorio, ¿no? A la explotación del territorio y a la represión de quienes defienden esos territorios, ¿no? La semana pasada estuvimos acá con la policía comunitaria precisamente. Había una nota en el periódico que decía que a Néstor lo habían llevado a un penal de máxima seguridad en Tepic porque era muy peligroso. Entonces los defensores de derechos humanos, de territorio, de defensores, activistas sociales, somos muy peligrosos para el Estado porque defendemos eso, la vida, el territorio, el agua, el aire, ¿no? La seguridad. Entonces, bueno, y eso lo vamos a seguir defendiendo y la contraparte es la resistencia, los grupos que se organizan, ¿no? El sexenio pasado fue todas estas organizaciones y movimientos por desaparición forzada, por tortura, por ejecuciones extrajudiciales que siguen y se mantienen, y todo este tiempo los movimientos por defensa del territorio, ¿no? Entonces, bueno, pues se seguirá en esa organización frente a la represión. Yo creo que es muy importante, aquí creo que en el paquete que les estamos dando, el efecto que tienen las termoeléctricas y que puede haber otro tipo de formas de extraer energía en consenso incluso con las comunidades y donde todo el mundo podría ganar. Nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué eligen proyectos que en Europa, por ejemplo, ya no se permiten por sus efectos? ¿No? Esa es una de las cuestiones que yo creo que habría que ver. O sea, ¿por qué estamos permitiendo aquí en México que se estén reproduciendo proyectos que en otros lados, por su impacto ambiental, han sido bloqueados? ¿A quién está beneficiando? O sea, incluso si lo viéramos como empresarios, ¿no? De Elecnor y Avangoa, ¿no? Diríamos, bueno, ¿a quién le conviene hacer un proyecto de alto riesgo cerca de un volcán que sigue activo? Incluso es absurdo como inversión. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el gobierno, con el Estado? ¿Desde dónde está pasando esto? ¿No? ¿Desde dónde está mirando? Y yo creo que quienes tienen la mirada muy clara de lo que va a pasar en el futuro, pues son las personas que están en el campo. Se está hablando a nivel internacional de que la siguiente guerra va a ser por el agua. Quienes saben que ya hay una escasez del agua son las personas de las comunidades. Quienes saben que ya hay una escasez de alimentos son las personas de las comunidades. Ellos y ellas las están viviendo. Entonces, ¿qué es lo que sigue con esta política de Estado? Pues obviamente una migración e incluso incrementar la pobreza alimentaria. Y aquí sí diríamos que no tiene que ser un programa contra la pobreza alimentaria,
nosotros mismos, el Estado mexicano, está provocando la pobreza alimentaria. Si tuviera otro tipo de política, esta pobreza alimentaria no necesitaría un pequeño programa para poderle dar la aspirina. Se necesita una política en el campo que fortalezca la producción de alimentos, que no los deje sin agua. Se necesita una política integral. Y lo que vemos es un Estado negligente que está afectando y está llevando a las comunidades. Y lo vamos a tener en el impacto que tiene en la ciudad, la cuestión de la falta de agua y de alimentos. Eso es lo que sigue. En medio están estas luchas, pero lo que sigue es eso. No sé si habría alguna otra pregunta. Ok, entonces, con esto pues agradecemos la participación. Se les entregará después, o ya se les entregó un paquete. Agradecemos a todos los compañeros que están aquí, a Marco de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Obviamente agradecemos que esté aquí nuestro compañero y muy querido defensor de derechos humanos del agua y medio ambiente, Jaime Domínguez Pérez, a Edith Escareño, del colectivo contra la tortura y la impunidad, y a Janet Ramírez, del Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero. Muchísimas gracias.